Regresamos nuevamente aquí En Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán conversamos, como se lo hemos estado comentando, con el doctor Humberto Urquiza y con el doctor Alfredo Tapia Navarrete sobre los resultados de este coloquio en materia indígena que se llevó a cabo en diversas comunidades aquí del estado de Michoacán, a través justamente de la Asociación para el Impulso del Conocimiento Académico, Cultural y Social de México, la AIMCO, en coordinación con la Universidad Intercultural Indígena y otras instituciones académicas. Y bueno, pues hablamos justamente de estos temas y junto con Pegado, bueno, finalmente otra me parece de las exposiciones que fueron pues acogidas con mucho interés, que resultó que fueron muy polémicas y en donde participó, la gente tuvo mucha necesidad de participar, mucho interés en participar, fue esta que tiene que ver también justamente con la desaparición forzada en comunidades indígenas. Fue también muy concurrida y muy participativa, doctor. Ahí tú diste esta conferencia. Sí, primero, obviamente, pues en un primer análisis era, bueno, ¿qué tendría que estar haciendo la desaparición forzada dentro de la academia, en estudiantes? Sí, me explico, en su comunidad, por así decirlo. Y un poco, mucho también ya lo tocó el doctor Humberto. Primero, aquí al revés. Nosotros ya hemos venido trabajando desde el espectro de la seguridad y de la prevención con los cuarichas, que es una visión obviamente comunitaria, es una visión de la guardia comunitaria o la ronda, que pues no es de ahorita, es de su esencia, de la propia protección de las comunidades. Y obviamente por ser personas, seres humanos, en lugares estratégicos, desgraciadamente a veces para el crimen organizado, pueden ser sujetos de desaparición. Pueden ser sujetos de desaparición en ese sentido, luego entonces ya llevamos avance con el área de seguridad, muy importante. El otro avance que tenemos es la creación de un protocolo que se hizo prácticamente hace año y medio. En aquel tiempo estaba el ahora fiscal, secretario de gobierno en su momento, Carlos Torres Piña, y creamos un protocolo de actuación para la protección de las propias comunidades. Si entendemos eso, Mario, y lo transpolamos a que la comunidad académica es parte de un territorio y de un todo, y los que convergen ahí, maestros, alumnos o autoridades, son parte de las propias comunidades. Y si lo sumamos en la perspectiva, porque nosotros tocamos la prevención, inclusive la desaparición, si lo sumamos al diagnóstico que tenemos desde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y del Sistema Nacional, en donde los jóvenes, hombres y mujeres, son obviamente susceptibles de ser desaparecidos, no solamente por el crimen organizado, sino también por problemas, y lo tocamos en un tema independiente, de salud mental. Dirías, bueno, la salud mental tocada, pues no ligeramente, sino problemas, insisto, de alcoholismo, de contacto con alguna droga. Es un tema que desde la academia se tiene que prevenir, tener salud en las propias instituciones y prevenir a sus miembros. El otro espectro es el tema del territorio. El territorio de las comunidades indígenas, bueno, pues las comunidades indígenas, pues si ves el diagnóstico, tienen en comparativa, por ejemplo, con Morelia u otros municipios urbanos o inclusive rurales, pues tiene bajos índices de desaparición. Podríamos hablar posiblemente de los más altos en la región de Uruapan y su contexto del derredor, pero tampoco es tan significativo, pero es importante y se está dando y es importante prevenirlo. El territorio. Hoy en día la riqueza a nivel nacional, inclusive estatal, se concentra en las comunidades indígenas, en su visión de tener, por ejemplo, bosque, que tienen muchísimo bosque, que eso implica para otras visiones un poder económico, una posibilidad de extracción precisamente ilegítima e ilegal del bosque, ya no solamente por su gente, a los que les pertenece el bosque. Tienen, por ejemplo, minas. Vámonos a la costa, tienen minas. Entonces tienen un poder importante y una riqueza extraordinaria que no siempre es explotada por los propios miembros. Entonces también los mete y los sujeta a un problema, un planteamiento de propia desaparición. Entonces, si haces ese híbrido y lo metes en el aspecto preventivo y también ves la edad de los jóvenes, hombres y mujeres, y sus recorridos también por rutas a veces medias complejas, rutas que le llamamos criminales, no necesariamente que la comunidad esté metida, sino que está en el centro, precisamente. Geográficamente en un lugar estratégico para los grupos criminales. ¿Qué debe de hacer? Preguntamos qué debe de hacer la escuela, la academia, las instituciones y los profesores. Primero, conocer este contexto, saberlo y en su momento prevenirlo
y atenderlo. Ahora, uno entiende también, por ejemplo, que cuando se habla de desaparición forzada, bueno, pues es estos secuestros, estas desapariciones o sustracciones ilegales de la libertad por agentes del Estado, ¿no? Por policías o por miembros de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero cuando uno habla de las rondas comunitarias o de las cuarichas, hablamos de gente de la comunidad en labores de seguridad pública muy limitadas y acotadas por la propia ley, en las que uno entiende la comunidad confía en ellos, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar que es difícil que la desaparición forzada la cometan las guardias comunitarias o los cuarichas, ¿no? Entonces, es interesante ver estos niveles de confianza que se pueden generar con ellos por parte de las comunidades, y si se reporta y si se generan estos delitos, pues uno pensaría que no es por parte de las cuarichas o las rondas comunitarias, ¿no? Y además hay que tocar un tema muy importante que de repente, desgraciadamente, cuando hay una actuación del crimen organizado y hay una sustracción o una privación ilegal o un secuestro, a veces para extorsionar, precisamente porque también las comunidades son dueñas de huertas de aguacate, han empezado a entrar en ese entorno muy importante, son susceptibles. Yo tengo un caso que se acaba de suceder hace un par de días, no lo puedo comentar abiertamente, a miembros de la comunidad, 8 millones de pesos le sacaron en un tris los criminales en ese sentido. Pero no se desaparecen solamente por ese tipo de hechos. El tema de salud mental es muy importante. El tema también del conflicto en las comunidades, que muchas lo han reconocido, donde hay problemas o conflictos en la familia, maltrato también de las personas, de sus miembros. La gente, hombres o mujeres o jóvenes, se van de sus comunidades sin decirle a nadie, y entonces también implica una desaparición. Reconocer todo ese contexto y esas circunstancias que vive la comunidad y que de repente también se traspola a lo que es la academia, porque a la academia o a la escuela va un alumno, un docente, que si se le desapareció a alguien, yo les comentaba, no va a rendir igual. Hay que darle un tratamiento especial y especializado. Hay que darle tratamiento de salud mental también en esa combinación. Hay que tratar de ver también qué está sucediendo en la comunidad, porque la comunidad es la que aporta a los estudiantes y los docentes en la academia, y entonces también implica una academia con cierta salud y también con cierto diagnóstico y con cierta capacidad de actuar de manera preventiva ante la desaparición. En un par de minutitos antes del corte, doctor, ¿qué preocupaciones rescatas de esta experiencia que tuviste ahí en tu conferencia? Bueno, hay que consolidar el sistema de búsqueda estatal en las comunidades, en donde, ojo, en el sistema estatal nacional de búsqueda todos estamos obligados a buscar y todos estamos obligados a prevenir. Luego, entonces, si consolidamos o en su momento las instituciones también externas visualizan el tema de salud mental como algo prioritario para apoyar, nos ayudaría a prevenir la desaparición. Segundo, y lo dijo el doctor Humberto y me sumo, el tema de consolidación de la seguridad y apoyo hacia los cuarichas y a las propias comunidades, podríamos ver una mejora en la prevención y en la no desaparición de las personas en esas comunidades. ¿Alguna preocupación de la gente que fue a esta conferencia? Pues sí, obviamente primero sí están preocupados, tampoco se generó una dinámica para que estén en una situación de paranoia, pero están preocupados, pero por lo menos también ya entendieron y comprendieron el factor y dónde pueden ellos intervenir en caso de prevención de desaparición y en la propia desaparición de personas. Que esta parte es importantísima. Vamos a hacer una última pausa también para seguir comentando el tema de este coloquio que finalmente resultó muy exitoso y en donde participaron pues diversas instituciones, sobre todo públicas, en un tema que pocas veces es explorado con esta, digamos, pluralidad temática. Vamos a hacer una última pausa y volvemos.